Hola, ¿qué tal mis hermanos? El Señor les bendiga, les proteja, les guarde, les lleve de su mano, que el Señor los guíe siempre y que de su mano nos lleve en este inicio de labores, en este lunes. Lunes 14 de septiembre, la Iglesia celebra en este día a nivel universal el día de la exaltación de la Santa Cruz. La cruz como el instrumento que utilizó el Señor para salvarnos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. La cruz, el instrumento utilizado por el Señor para redimir, para salvar a la humanidad. Entonces hoy celebramos en la iglesia la exaltación de la Santa Cruz. Ciertamente, para países como Colombia y otros países en América Latina, hemos celebrado ya esta exaltación de la Santa Cruz en fecha del 3 de mayo, porque lo celebramos allí cuando inicia un poco el tiempo de las flores y ya, por ejemplo, en Colombia ya hemos celebrado esta fiesta. Hoy en mi país se celebra con fe, con mucha devoción, la fiesta del Señor de los Milagros y nos encomendamos hoy, le pedimos al Señor el milagro de la salud para todos nosotros, que el Señor nos dé su gracia, su fuerza y nos dé sobre todo salud, especialmente a quienes se encuentran enfermos de cualquier enfermedad y en particular quienes se encuentran contagiados con este virus del COVID-19 en todo el mundo. Que el Señor los bendiga, los fortalezca y los asista. Pues hoy tenemos dos textos bíblicos. El texto bíblico o el Evangelio de la exaltación de la Santa Cruz es tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una reflexión rápida porque tenemos también el texto del día y es esta. Jesús hace alusión del amor de Dios por la humanidad. Dios ha amado tanto al mundo y amó tanto al mundo que entregó a su unigénito, o sea, a él, al mismo Jesús, para salvarnos a nosotros. Pero esa salvación no se quedó solamente en permitir que su Hijo se encarnara, tomara carne humana, sino que él fuera hasta el suplicio más doloroso del momento, que era el de la cruz. Y ahí viene aquello de ser levantado en alto. Cuando Él sea levantado en alto, atraerá a todos hacia Él. Y esa referencia de ser levantado en alto no es otra referencia diferente a ser levantado en la cruz, como nosotros lo vemos. Y hace también referencia a lo que leeremos en la primera lectura del libro de los Números en este día de la exaltación de la cruz, de aquel episodio en que en el desierto el pueblo de Israel empezó a murmurar contra el Señor y contra Moisés, y el Señor permitió que vinieran serpientes del desierto que mordían a los israelitas y muchos estaban muriendo. Entonces ellos claman perdón al Señor, a Moisés. Moisés intercede por ellos y es cuando el Señor le va a decir: mira, haz una serpiente en bronce y la colocas en un estandarte y la llevas en alto, y todo el que sea mordido por una serpiente y levante sus ojos a mirar la serpiente de bronce se salvará. Y así sucedió. Pues esa serpiente de bronce, ese instrumento, con solo mirarlo en alto ya era signo de salvación. Pues entonces la humanidad ve en Jesús el Salvador que ha entregado su vida por nosotros. Bien. Para los países donde ya se celebró la fiesta de la exaltación de la cruz, el evangelio de hoy es el evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió los ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado sanará.
porque yo tengo soldados a mis órdenes, y le digo a un soldado, ven, y viene, y le digo a mi criado, haz esto, y lo hace. Jesús, al oír esto, dijo, en verdad les digo, no he encontrado en Israel nadie con tanta fe. Y es la fe en la palabra. Este criado, primero su humildad, no se siente digno de estar en la presencia de Jesús, siendo él un centurión romano, alguien con poder, con autoridad. Pero sobre todo, él sabe que si sus soldados le obedecen ciegamente a su palabra es porque la palabra tiene poder y cree en la palabra de Jesús. Por eso le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, humildad, pero tu palabra lo puede lograr. Y creo que esa es la principal enseñanza, por lo menos para nosotros, la fe. La fe, dice San Pablo, nos viene por escuchar la palabra de Dios y sobre todo por ponerla en práctica. Entonces, hermanos, este centurión, este soldado romano que no tenía fe judía, que no tenía la tradición judía de la palabra, de la ley, de los profetas, cree en la palabra del Señor porque sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y creo que nos da testimonio a nosotros de creer firmemente que todo lo que nos dice el Señor en la Biblia, en su palabra, primero es para nuestro bien, para nuestra salvación. Y segundo, tenemos un Dios de palabras verdaderas, de promesas verdaderas, que siempre está con nosotros y nos habla para guiarnos hacia su encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.